El análisis, la opinión y todo lo que quieres saber sobre el mundo de las finanzas lo encuentras en Perspectivas Económicas con el doctor Juan Pablo Rodríguez. De lunes a viernes a las 13:30 horas y repeticiones a las 9 horas por MD Saltillo. ¿Qué tal, mis cibernautas? Tengan ustedes muy buenas tardes, disculpen la tardanza. Les saluda Juan Pablo Rodríguez de la sede de MD Saltillo Televisión. Pues un saludo muy cordial a toda la red después de todas estas noticias que van Martin Fieldman, Sachs. Bueno, ¿quién no ha hablado sobre el Brexit en esta situación que se está generalizando y que, bueno, va a determinar que el mundo pues baje sus tasas de crecimiento? En México están calculando que del 2.5 ahora dice Videgaray, o dicen los expertos que al 1.9, 2%. Pero lo que sí es que la Comunidad Económica Europea, jóvenes, está a punto, es decir, puede llegar a destruirse si las políticas económicas internas no son modificadas. No es posible que la señora Merkel esté insistiendo permanentemente en una austeridad a ultranza cuando ellos no la tuvieron, cuando la incorporación de Alemania de Oriente a Alemania en general, es decir, la caída del muro. Se les permitió un déficit, ¿para qué? Para la recuperación de Alemania. Hoy Alemania, con el fenómeno griego, con el fenómeno español, con las imposiciones burocráticas del presupuesto a todos los países de Europa, pues está generando un gran malestar. Aunado a ello, pues está la crisis de los inmigrantes. Se habían previsto de aceptar 100,000 inmigrantes de Siria, de Libia, del Medio Oriente, donde hay todas estas guerras, Irak, y que ahora han excedido a 330,000. Claro, los nacionalistas están muy molestos por esta situación, porque pues los inmigrantes ciertamente en toda la banlieue, quiere decir los alrededores del país, pues son musulmanes o son negros o son gentes de otra raza y que están ciertamente conformando un nuevo panorama de la población en Francia como en toda Europa. Pero yo diría que aquí más que todo, como dice Nadal, es la quiebra del neoliberalismo aplicado en Europa, donde desde los últimos años, a pesar de la propia crisis, estos señores han venido disminuyendo el salario de los europeos, concretamente del sur, ha afectado a los asalariados blancos, digámosle así, británicos, se han empobrecido, mientras que las gentes de la City o del área financiera se han enriquecido. Entonces, ciertamente la izquierda había tomado en Gran Bretaña con Corbyn desde los años 70, diciendo que no convenía que que Inglaterra se incorporara a Europa. ¿Por qué? Porque sus instituciones iban a estar dependientes, así como hay Banco Central, hay controles de presupuesto, hay controles de armamento, en fin, una serie de elementos que iban a limitar ese famoso nacionalismo inglés. Tarde o temprano explota la bomba. Hoy los escoceses y los irlandeses quieren quedarse en Europa. Esto podría implicar vamos a decir, una destrucción de lo que nosotros llamamos como Reino Unido, pues nada más quedarían incorporados Gales y en este caso Gran Bretaña. Pero ahí está la cuestión. ¿Quién es el más beneficiado? Fíjense, me dicen que China, decían los rusos. No, yo siento que los rusos, porque debilita la posición que tiene Europa ante el mundo, militarmente, como se quiera hacer, ¿verdad? Y, por ejemplo, ¿cuáles han sido las consecuencias inmediatas? Dice Sachs. ¿Cuáles han sido las consecuencias en el caso de Europa? Dice, las consecuencias inmediatas del Brexit ya son claras. Pues una devaluación de la libra. A los británicos estaban diciendo ayer en Bloomberg, ya hay una oleada de chinos que fueron a comprar a Londres. Esos chinos son bárbaros. ¿Por qué? Porque están las ofertonas, porque, como decía la maestra Joan Robinson de la Universidad de Cambridge, el país más afectado cuando es el vecino, cuando el país, es decir, al que más afecto yo cuando devalúo mi moneda, es al vecino. ¿A quién le compra Gran Bretaña? Pues a Alemania y a Francia y a Holanda, y gran parte también España. Por ejemplo, otro efecto es las propiedades inmobiliarias, como Londres era el centro financiero de Europa, el más importante de Europa, pues muchos árabes, muchos chinos empezaron a comprar, y rusos, cuestiones inmobiliarias. Con el Quantity Easy, aparte estúpidamente el gobierno de Cameron le daba un incentivo a los que compraban departamentos, le daba incentivos a los gringos, a los ricos, para ir a comprar
departamentos en Londres, sobreespecularon Londres y ahora con el problema del Brexit hay un desplome de los bienes inmuebles en Londres. Entonces, también como efectos secundarios, dice Sachs, entre ellos es la posible independencia de Cataluña, que ya están planteando los catalanes allá en España y que los están apoyando Podemos, que por eso Podemos no puede avanzar en las preferencias electorales. La interrupción del libre movimiento de personas dentro de la Unidad Económica Europea. Es decir, al momento en que en Gran Bretaña se zafa de la comunidad o que dice ya me voy a zafar, falta que les manden el oficio a la Comunidad Económica, es decir, ya está el referéndum. Ya aprobaron la salida. Ahora falta que el gobierno de Osborne, el gobierno de Cameron, diga, bueno, ya es la intención de salirnos y te doy 2 años. Pues nada, que el oficio no llega. Los burócratas londinenses, los Tories, están siendo súper lentos. No quieren que esto suceda por las implicaciones económicas. Entonces, pero al mismo tiempo están en una política antiinmigratoria. ¿Qué es lo que proponen? ¿Por qué? Por la guerra que provoca Estados Unidos, Gran Bretaña y España desde Irak, desde la cuestión de Libia, desde la cuestión de todo el Magreb y en especial de Siria, pues ha venido a complicar la cuestión migratoria. En Europa, pues ya se oyen ejemplos, como dice Sachs, de dar un ejemplo de castigar a Gran Bretaña, pero eso sería una estupidez. Dice, al contrario, dice Sachs, Europa debe reconsiderar todos los errores que ha tenido, como dice Varoufakis, en un artículo que aparece también en Project Syndicate, del M25 o M15, que es una asociación de intelectuales, donde promueven un cambio hacia la social, hacia la izquierda en Europa, pero quedándose en Europa, no separándose. Entonces dicen, sería una estupidez castigar a Inglaterra como se está, como también se ve en la relación con Grecia. Y dice Jeffrey Sachs de la Universidad de Harvard, pues deberían de reflexionar sobre sus propios errores y corregirlos. Castigar a Gran Bretaña solamente profundizará la desintegración de la Unión Europea, como también hay un artículo de un polaco que está en Project Syndicate, léanlo, donde dicen que el que se va a deshacer no es Gran Bretaña, el que se va a deshacer es Europa. Entonces, ¿qué es lo que propone Sachs que a mí me parece más interesante en sus propuestas? La guerra de Siria, la guerra que ha hecho Arabia Saudita para destituir a Bashar, ya se debe de parar. Dejen que los rusos y Bashar ya resuelvan los problemas esos, sacar al ISIS para evitar tanto inmigrante sirio que va a Europa. También estabilizar Siria, la adicción estadounidense a los cambios de régimen, como que es el caso de Hillary Clinton, en Afganistán, en Irak, en Libia, el caso de Hilaria, y Siria es la causa profunda de la crisis de los refugiados en Europa. Obviamente, tienen que parar la guerra. El segundo lugar, dice Sachs, detener la expansión de la OTAN. Ya no estar provocando a los rusos con que vas a expandir a Ucrania y a Georgia, la OTAN, y esta guerra que se ha transformado en una nueva guerra fría contra Rusia, dice, y Estados Unidos, es un grave error. Y dice, es una ingenuidad por parte de la Comunidad Económica Europea que los rusos vayan a ceder. Cerrar la puerta a la expansión de la OTAN permitiría aliviar tensiones, evitar el bloqueo a Rusia y normalizar las relaciones con Rusia, estabilizar Ucrania y volver a concentrar la atención en los problemas económicos internos que tiene Europa. Dice, el cuarto lugar, dice Sachs, es restaurar un sentido de justicia y oportunidad para la clase trabajadora desencantada. Como yo decía, en toda Europa ha venido la disminución del salario real. El estado del bienestar ya no existe. Los alemanes con su austeridad han impuesto una política draconiana, neoliberal. Entonces, esto implica guiarse por los etos socialdemócratas de implementar amplios programas de gasto social en salud, por ejemplo, educación, capacitación, esquemas de pasantías y apoyos familiares, financiando mediante impuestos a los ricos y el cierre de paraísos fiscales que menoscaban el ingreso y agravan la injusticia económica. Es decir, cobrarle más a los ricos para darle a los pobres.
implica darle a Grecia pues un suspiro, quitarle la deuda, por ejemplo, a España, a Italia, a todos. Es una deuda que está pesando sobre los presupuestos y sobre la gente de Italia y de Grecia y de todo el sur de Europa. Entonces, esto también permitiría que Europa pudiese salir de la crisis. En quinto lugar, dice Jeffrey Sachs, concentrar recursos, incluidas ayudas adicionales, en el desarrollo económico de los países de bajos ingresos, Europa del Este, España, Italia, Portugal y Grecia. La migración descontrolada desde las regiones pobres y afectadas por los conflictos se volverá inmanejable. Si el cambio climático, la pobreza extrema y la falta de capacidad de educación debilitan el potencial del desarrollo de África, América Central y el Caribe, Medio Oriente y Asia Central. Todo esto subraya, para finalizar, Sachs, subraya la necesidad de cambiar una estrategia de guerra a un desarrollo sostenible como fue el Plan Marshall después de 1945, especialmente por parte de Estados Unidos y Europa. Muros y vallas no detendrán a millones de migrantes, escúchalo Trump, que huyen de violencia, pobreza extrema, hambre, enfermedades, sequías, inundaciones y otros males. Entonces, jóvenes, la historia que hoy se está escribiendo en Europa es: ¿podrá sobrevivir Europa ante estos embates que se están dando de pobreza, de mal distribución? Donde déjenme ver, aquí tenía yo, puede dice Sławomir Sierakowski, es polaco este señor. Dice Sierakowski, se pregunta, Gran Bretaña puede sobrevivir. El problema es que Europa no va a sobrevivir, dice Sierakowski, que es polaco, y concluye, ¿por qué no va a sobrevivir? Porque, qué bueno que esté en español, el Reino Unido sobrevivirá, no la Unión. ¿Por qué? Porque hablan en inglés, porque dependen de los Estados Unidos, y en cambio Europa, que tiene ya delante a Jarosław Kaczynski de Polonia, que es un fascista, a Marine Le Pen, que ya quiere tomar el poder en Francia, el caso de los austriacos, hubo que recurrir a un candidato ajeno al establishment para poderle ganar a los ultraconservadores. Dice que la economía se ha globalizado, dice este joven polaco Sierakowski, pero es decir, la economía se ha globalizado, pero los procesos políticos son nacionales. Dice que el Brexit es como un castigo a sucesos como las elecciones del 2014. ¿Cómo va a sobrevivir la Unión Europea a la pérdida de uno de sus principales estados? En un momento que ya debe enfrentar el ascenso de los populistas. El Reino Unido puede vivir sin la unidad económica europea, pero no al revés. A diferencia de la Unión Europea, Gran Bretaña es una isla cuyo idioma todos sabemos es el inglés y posee armas nucleares. No hay nada que impida que Gran Bretaña se convierta en otra Suiza. Hasta ahora Gran Bretaña ha jugado un importante papel como contrapeso de Alemania. Ahora tendrá que ser el contrapeso, pues Checoslovaquia, Hungría, todos estos países del este. Dice, lo que más ganan con esta situación, y aquí me parece interesante del análisis del polaco, dice, los que más ganan con esta situación no son Gran Bretaña, ni los partidarios del Brexit, sino Rusia y su presidente Vladimir Putin. Está interesante este análisis. No es ninguna coincidencia de que todas las monedas se estén devaluando menos el rublo. Rusia es un actor global porque la debilidad de la Unión Europea la fortalece. Fíjense qué cosas de la vida. La debilidad de Europa fortalece a Rusia. Su importancia ha aumentado bastante proporcionalmente a la reducción de la seguridad de Occidente. En la carrera entre Rusia y Estados Unidos, por ver quién cae primero, la Unión Europea acaba de dar un salto sobre Rusia. En el futuro inmediato, la Unión Europea se enfrentará a un serio dilema. Si permite que Gran Bretaña se retire de las estructuras comunales, solo hasta cierto grado estaría diciendo a todos los euroescépticos que pueden hacer lo que les plazca.
Pero si los líderes de Unión Europea imponen altos cortes al Reino Unido, Europa podría acabar tirando piedras sobre su propio tejado. La tragedia de la situación actual es que Europa todavía podría salvarse y recuperar la cordura, compensando las pérdidas que provoca el Brexit y transformar la crisis actual en una oportunidad de integración verdadera, como plantean Varoufakis y otro grupo de intelectuales, ir hacia la izquierda, fortalecer salarios, nuestro mercado interno, integrar a Europa en una cuestión fiscal única, es decir, ya como los Estados Unidos de Europa. Pero para ello será necesario que las instituciones de la Unión Europea recibieran una autoridad real para crear políticas fiscales, militares, energéticas comunes, mientras al mismo tiempo impulsan la democratización siguiendo la pauta de un ciudadano, un voto. Ya quitarse de ideas de que este liberalismo autoritario que tienen en la comunidad económica, que la política fiscal es así, se jodió, la política bancaria es así, se jodió. No, también hay que consultarle a la gente. En tal escenario, dice finalmente el señor polaco, déjenme decirle el nombre, muy interesante de su artículo. Él es el director del Instituto de Estudios Avanzados de Varsovia, Sierakowski. Miren, dice, en tal escenario Europa podría surgir finalmente como un actor importante en los asuntos internacionales. Podría ser el tercer mayor país del mundo, los Estados Unidos de Europa, unido irónicamente con el inglés como idioma administrativo. Pero lamentablemente es poco probable que se genere la voluntad política para lograrlo. El problema, señores, es Alemania, no me cabe la menor duda. Entonces, aquí pues esto está impactando a los mercados internos, aunque ahora se están recuperando los mercados. Pero lo que sí es definitivo, jóvenes, es que la Reserva Federal de los Estados Unidos, con este proceso de la desintegración de la salida de Gran Bretaña, la libra se ha devaluado, le ha convenido, pues ahorita todo el mundo va a comprar a Inglaterra para equilibrar su balanza de pagos de 100 mil millones de dólares o de euros, que equivalen al 8% de su Producto Interno Bruto, que van a tratar de equilibrarlo, obviamente, y que también al mismo tiempo, pues, no se le impongan fuertes sanciones por parte de Europa e Inglaterra. Miren, hay una maña que salió últimamente hoy. El señor secretario Kerry de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, o secretario de Estado, como era Clinton, le dice a Cameron, oye, pues hazte pendejo. ¿Cómo? Que me hable. Sí, hombre, ya te ganaron el Brexit, ya lo ganaron, ya quieren salirse, pero para que inicie el trámite del Brexit tú tienes que mandar un oficio. Entonces está como Peña Nieto a veces con las famosas solicitudes o algunas iniciativas de ley, pues hazte pendejo. Es decir, aletarga esto para que des pie probablemente en 3-4 años a un nuevo referéndum. Pero le dice Kerry y eso le está sugiriendo a Cameron. Y yo no dudo que también los británicos, que son muy mañosos, acuérdense que son descendientes de Barbarroja, o cómo se llamaba aquel, de Raleigh, de todos aquellos bandidos que vinieron a sacar el oro de la Nueva España con sus barcos. Bueno, no dudo que a lo mejor digan, bueno, pues ahí la dejamos en el limbo esta solicitud que vamos a hacer a la Comunidad Económica Europea. Porque hasta el momento Gran Bretaña no le ha mandado el oficio a Europa. Oye, ya me voy a separar de acuerdo al referéndum. Voy en 2 años, vamos a hacer todos los procedimientos. Pero no llegó el oficio, no está llegando. Entonces, ahí está una cosa interesante que bueno, dice uno, se la jugarán así, pues todo es posible, porque el más impactado por todas estas cuestiones, pues es la misma Europa, ¿verdad? Entonces, pues hazte loco. Ahora, ¿cuáles son los impactos? Para el caso, pues Estados Unidos le ha traído un impacto al dólar. Todo el mundo se fue al oro y se fue al dólar. El dólar se reforzó. ¿Qué provoca esto? Que las exportaciones norteamericanas sean muy caras ante la devaluación del peso mexicano y del dólar canadiense, por ejemplo. México va a tener productos más baratos que podrá exportar a los Estados Unidos. Pero también, pues esto nos indica de que es mucho capital que hay en México, que es mucho capital externo, más de 150 mil millones de dólares, en bolsa, en
en CETES y lo que ustedes quieran. Bueno, ese capital ante la incertidumbre se va a su estado original, al dólar, y esto provoca que al haber demanda de dólar, pues suba su precio y baje el precio de la moneda mexicana. Pero no es para alarmarse. A mí yo no estoy de acuerdo con lo que hizo Videgaray, que vamos a recortar 34,000 millones al presupuesto para combatirlo del Brexit. Espérate, güey. Si el Brexit va a provocar una recesión, va a provocar bajos crecimientos, al contrario, aviéntale la lana a Videgaray. Entonces no estudió bien. ¿Dónde estudió? Ah, pues es que estudió en el ITAM. Entonces no sabe bien las políticas keynesianas. Pues atácate ahorita aunque debas, pero no permitas que la economía mexicana pueda tener nuevamente un bache y que pueda ser desastroso, considerando que puede venir una recesión para el próximo año. Imagínense Coahuila, Chihuahua, Veracruz, que deben millones de pesos en recesión, pues menos dinero van a tener los estados para pagar sus deudas, y menos va a tener México, o la deuda va a ser un gran peso, junto con las pensiones, para el presupuesto nacional, por los intereses que se tienen que pagar, papis. Así es esto. Entonces, al contrario, no se debe recortar, y menos en educación y en la cuestión social. Recórtale en salarios, pero no a educación y a la cuestión social, pues sería terrible, porque de por sí el mexicano es el que menos nivel de ingreso tiene el asalariado mexicano en América Latina. Pues con esto pues lo único que va a provocar Videgaray conjuntamente con Peña Nieto son conflictos sociales por todo el país. Es decir, a pesar de tener un salario tan bajo, bueno, decíamos, ya el presupuesto nos va a ayudar algo con inversiones, con apoyo a la gente. Pues ahora ni eso. Entonces, lo que se está esperando es que el señor Carstens pues aumente la tasa de interés para que no salgan los capitales. También para mí, desde el punto de vista muy personal, Carstens no debe de aumentar la tasa de interés. Hasta que la reserva la aumente, que no va a ser en este año. Ya todos nos equivocamos, yo pensé que era en septiembre, diciembre, con las cosas del Brexit, va a ser hasta enero, febrero, marzo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el señor Carstens? No aumentar las tasas de interés para que al empresario, como uno, pequeño empresario, pues le sea más fácil solicitar un crédito, estar invirtiendo y generando empleo. El que aumente las tasas de interés, dice que para evitar que se vaya el dinero hacia Estados Unidos, que ya lo que pasó, pasó. Lo único que está provocando Carstens es que las casas sean más caras, los automóviles más caros y la gente tenga menos poder de compra para dinamizar la producción y el empleo interno. Entonces, no se deben aumentar las tasas de interés, esa es mi opinión, claro. Pueden diferir ustedes, dice que para evitar la salida de capitales como quiera ya salieron. Y tampoco se debe de reducir el gasto público por parte de la Secretaría de Hacienda. Estamos, señores, entrando hacia una nueva recesión. Yo no estoy de acuerdo a veces mucho lo que dice Stockman y algunos de ultraderecha, ¿verdad?, que no están de acuerdo con las tasas cero y con el quantity easy o políticas keynesianas, pero lo que sí es definitivo es que el sistema cada 8 o 9 años entra en un periodo de descenso, ¿verdad?, en su producción, en su empleo, en su actividad económica. Entonces, precisamente es el 2016, 17, donde entra en este periodo de caída el propio sistema capitalista. Entonces, pero es un problema estructural que no puede resolver el señor Carstens. De ahí que claro, están diciendo Pemex, Secretaría de Comunicaciones y Energía, los más golpeados por los dos recortes. Pues es una estupidez. Imagínense, es donde están las infraestructuras, donde está la energía, donde están los servicios que le dan a todos los mexicanos. Andan mal, Videgaray. ¿Por qué no recorta al INE, a los diputados, a los senadores, al propio Peña Nieto, vender ese avión que no tuvo razón de ser? Entonces, señores, pues esto está en China, ahora sí. Y claro que China, pues, miren, lo que está provocando para China, ¿saben qué es? Y todos los que estamos pensando, algunos economistas. Esto de los referéndums es bien peligroso. La gente a veces es muy pendeja. No saben ni lo que le preguntan. Muy ignorante, sin cultura. Entonces avientan un referéndum, se van por los medios de comunicación y por las noticias expectantes, como está sucediendo con Estados Unidos y Trump,
Y entonces el referéndum está desmadrando la economía británica. No la va a destruir, la está golpeando fuertemente. ¿Se va a recuperar Gran Bretaña? Claro que se va a recuperar. Tiene mucho capital y mucho apoyo por parte también de los Estados Unidos. Eso no me cabe la menor duda. Son hermanitos de la caridad. Pero esto de los referéndum, porque a veces nosotros en la izquierda es que debe haber un referéndum a los 3 años. Eso es muy peligroso. Ya están viendo las consecuencias de los referéndum en Cataluña, están viéndolo allá en Escocia, probablemente en Austria. Entonces los chinos dicen, ni más paloma, aquí hay liberalismo, pero sin mucha democracia. ¿Cómo? Pues en el referéndum lo que me propondría es la destrucción de todas las empresas del Estado. El referéndum a lo mejor me propone que vaya hacia una reforma bancaria tipo capitalista puro. Pues mi madre, ya no tengo control. Entonces el Partido Comunista Chino ha estado muy al tanto de esto de los referéndum y de mucha democracia en las economías de Occidente. Para ellos, para Corea, para India, para otros países, el éxito ha estado en que la intervención del Estado ha sido fuerte, un Estado poderoso, regulatorio, promotor del desarrollo, promotor de las condiciones de vida, y eso les está resultando que tener una economía como la de México, neoliberal abierta al mundo, con un libre mercado a ultranza, pero que lo único que ha provocado son más pobreza, menos salario, menos crecimiento y menos satisfactores para toda su población. De ahí que, cuidado también, hay un artículo por ahí que está en el Project Syndicate, pues que me aventé como 7, me levanté a las 5. Yo decía, bueno, ¿qué está pasando con todo esto? A veces uno no lo entiende, pero bueno, la gente se atonta, se apendeja, como decimos en México, van y votan a lo tonto. Los viejos pues quieren ser conservadores, quieren que Gran Bretaña sea como en los años, a principios del siglo XX, la gran potencia, pues ya no lo es. Entonces, querer volver al pasado en búsqueda del tiempo perdido de Marcel Proust, lean la obra de Marcel Proust, un burgués francés allá. No, pues yo creo que más que todo vamos a ir en la búsqueda del tiempo que viene. Yo creo que ahí está la clave del éxito para todo el mundo y para todas las economías, sean capitalistas o capitalismo de Estado, porque ya no hay economías socialistas. Entonces, sí, yo lo que creo es que bueno, esto va a ser momentáneo, que se van a hacer locos los británicos y que tarde y temprano va a tener que entrar Estados Unidos para ver cómo resolver este desenlace final, que finalmente para mí el beneficiario obviamente ha sido Rusia y en este caso China. Déjenme ver cómo andan los mercados en Bloomberg. Se recuperaron algo los mercados a nivel internacional. Se recuperó un poco el peso mexicano, bajó un poco el dólar, pero está tardando en abrir Bloomberg. Vamos a ver. Pues el West Texas subiendo, el Brent subiendo, claro, pero déjenme ir a los mercados europeos, Stocks América. Oh, abrió el de las... Entonces, les decía que hay una pequeña recuperación del... No me está apareciendo, pero sí yo había visto en la mañana que hay una recuperación de las bolsas a nivel mundial, el Dow Jones, todos ellos, sí, está 1.60 el Dow, ya se están tranquilizando, 1.57 el estándar, el Nasdaq también, el México está 1.88, ya en 45.500, el Nasdaq en 1.99 se recupera casi el 2%. Y Brasil se está recuperando también en 1.92. Es decir, después de la crisis viene la calma y viene otra vez. Y en Europa también el 2.66 el Eurostock, El FTSE de Inglaterra se recupera, pues es el menos afectado, increíble. El 3.58, el DAX
se sube 1.75, París 2.60, España baja, sube el 3.45 y el 2.64, pero habían bajado el 13%, era una locura. Y en el caso de las commodities, por ejemplo, el petróleo sube el Brent, a 49 el West y a 50 el Brent. La mezcla mexicana debe andar en unos 45 pesos. El dólar, como quiera, sube todavía, fíjense, a 1.322 la onza. Aquí Soros es el gran ganador. El cobre sube el 1.60, 2.19 la libra, y el maíz bajando, déjenme ver su precio. Y en los futuros también están apareciendo buenos resultados, entonces como que se están tranquilizando. Y esta opinión de Kerry, que pasaste pendejo, Cameron, al final de cuentas fue el gran perdedor, este idiota, creyendo que iba a reforzar a los Tories, a los conservadores. Con este referéndum los destruye, casi los desaparece, y ahora le quieren echar la culpa al pobre de Corbyn. Que bueno, Corbyn desde los años 70 no estuvo de acuerdo con la Comunidad Económica Europea, pero como él dice, yo voté a favor de permanecer, y hasta los de derecha del Partido Laborista se le echaron encima, pero yo lo que creo es que este señor, expresidente municipal de Londres, no va a ser primer ministro, está odiado. El que más tiene posibilidades de llegar a ser primer ministro, definitivamente, sí, claro, si lo lanza el Partido Laborista, va a ser precisamente el señor Corbyn. Bueno, eso lo veremos ya en próximas sesiones. Por lo pronto, pues métanse a ver las noticias internacionales. Ya no me metí, pues el peso debe andar en 19.50. Claro que si ya gana el señor Trump, pues el peso se seguirá hasta 22 pesos. Fíjense, hay un análisis que dicen que el petróleo todavía puede bajar de 10 a 20 dólares por las sobreproducciones. Pero bueno, son especulaciones de las agencias y uno no puede meterse en eso más que los hechos reales y concretos que están pasando actualmente en el mundo. En la esencia de Perspectivas Económicas y de MDTV, el canal por internet, el primer canal por internet que se creó aquí en el norte de México. Gracias, nos vemos el próximo viernes a las 1:30, espero llegar a tiempo, pero bueno, son cosas personales, aquí está uno por gusto, no por salario, y me da gusto haber estado con ustedes. Hasta pronto. El análisis, la opinión y todo lo que quieres saber sobre el mundo de las finanzas lo encuentras en Perspectivas Económicas con el doctor Juan Pablo Rodríguez, de lunes a viernes a las 13:30 horas y repeticiones a las 9 horas por MD Saltillo.